Muy buenas tardes. La Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, filial Guárico, les da la bienvenida a nuestra actividad académica del día de hoy. Gracias a Megalab, específicamente al señor Edwin Moncada, por su apoyo continuo en la realización de estos forochats. Y el día de hoy tenemos al doctor Rafael Santiago, quien nos dará el tema "No estamos solos, la microbiota me acompaña". El doctor Santiago es médico cirujano egresado de la ULA, Valera, pediatra poricultor egresado del Hospital Central de San Cristóbal, ULA, gastroenterólogo pediatra egresado del Hospital de Niños de Caracas, adjunto del Departamento de Pediatría Hospital Universitario de Valera, profesor de Fisiología y Patología Digestiva en la Escuela de Medicina ULA Valera, coordinador del posgrado de Poricultura y Pediatría ULA Valera, coordinador de la subcomisión de posgrado ULA Valera, coordinador docente del Hospital Universitario de Valera, secretario de Educación Médica Continua de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría y presidente de la sección de Gastroenterología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Bienvenido, doctor Rafael. Muchísimas gracias por siempre apoyar la educación médica continua. Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Antes de iniciar, quiero agradecer infinitamente a la filial Guárico por la invitación, en especial a la doctora Edith Abreu, y a todos ustedes por el interés demostrado por este tema que muchos saben me apasiona. Debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de esta presentación y debo agradecer el apoyo solidario y ético de la industria farmacéutica para la realización de estos eventos, la difusión del mismo. Para hablar de microbiota y de todo lo que implica, debemos tener muy claro los conceptos que presento en esta diapositiva. Vamos a comenzar. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota no es más que el conjunto de microorganismos que viven en un nicho, en un entorno definido. En el caso de los seres vivos, la microbiota de un ser vivo, y en el humano de forma particular, es un órgano adquirido. Puesto que si bien algunos autores todavía ponen en duda esta definición de esa forma, estoy plenamente convencido de que tiene todas las funciones de un órgano dentro de la economía de nuestros sistemas. Esta microbiota en el ser humano está conformada por bacterias, arqueas, eucariotas, virus y protistas. Nuestra microbiota está conformada entre 15.000 y 35.000 especies bacterianas, de las cuales la distribución entre aerobias y anaerobias es de 1000 a 1, anaerobia a aerobia, y la composición Firmicutes bacteroides en un 90%, actinobacterias, proteobacterias en menor porcentaje, y hongos y virus en 1%. La microbiota puede ser residente o transitoria dependiendo de diferentes circunstancias. El microbioma son los genes contenidos en los microorganismos que conforman la microbiota. Esa carga genética en nuestro cuerpo tiene que tener una función. Cuando vemos la relación entre los genes del ser humano, que son 30.000, comparado con los genes de nuestra microbiota, que son 3 millones o más de 3 millones, toda esa carga genética de estos microorganismos se interrelaciona con la nuestra. Y eso es de gran importancia para muchas de las funciones que se desarrollan en nuestro cuerpo. ¿Y qué es el metaboloma? Es el conjunto completo y dinámico de los productos del metabolismo de la microbiota, es decir, los metabolitos. Todos estos metabolitos son para uso propio de la microbiota y sirven para interrelacionarse entre los distintos miembros y distintas especies de la microbiota, pero también sirven para nuestro beneficio y para su comunicación con nuestros sistemas. De ahí la importancia del metaboloma. La eubiosis es el equilibrio de las comunidades que conforman la microbiota y su relación simbiótica de mutualismo con el hospedero, es decir, el ser humano. Debe producir unos beneficios mutuos esta relación y este estado de eubiosis. La disbiosis es lo contrario,
es cuando hay un cambio en la configuración tanto estructural como funcional de la microbiota. Hay un desequilibrio. Se afecta la homeostasis entre el huésped y la microbiota que lo habita. Esta alteración puede ser por pérdida de microorganismos beneficiosos, por expresión de patobiontes o por pérdida de la diversidad de las diferentes especies que la conforman. ¿Y de qué depende que una microbiota sea disbiótica o eubiótica? Pues va a depender de diferentes factores que la afectan, como es la edad gestacional con la que el niño nace, la vía de nacimiento, la alimentación que recibe el niño y el ser humano en general a lo largo de su vida, las patologías de las cuales sufre, los tipos de medicamentos que consume o que le prescriben y por supuesto la cantidad de fibra que pueda consumir los individuos en su dieta. No es la misma microbiota la de un niño nacido prematuro que un niño nacido a término, como tampoco es la misma microbiota la de un niño nacido por parto vaginal que obtenido por cesárea. Esta imagen, que seguramente se las he mostrado en otras muchísimas oportunidades, muestra claramente lo que sucede. Las barras naranjas es la población de bifidobacterias en niños nacidos por parto vaginal y las azules por vía cesárea. Como vemos, un niño nacido por parto vaginal a los 10 días de vida tiene una población de bifidobacterias que se mantiene estable durante todos los 6 primeros meses de vida. Y sin embargo, el niño nacido por cesárea necesita de 180 días para tener las poblaciones de bifidobacterias similar a la de los niños nacidos por parto. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que las bifidobacterias preparan todo el tubo digestivo para recibir y fomentar el desarrollo de las bacterias beneficiosas en la microbiota. De allí la importancia y de allí la importancia de conocer estas diferencias. En esta imagen les muestro cómo evoluciona la microbiota a lo largo de la vida. Durante los primeros días, 1000 días, en lo referente a la etapa prenatal, los estudios no son concluyentes. Ya se está hablando de una posible microbiota, de un ambiente microbiano en el líquido amniótico, pero los estudios son realmente contradictorios. Sin embargo, debemos estar expectantes. Durante los 2 primeros años de vida van a ser muy dependientes de factores como prematuridad, vía de parto, patologías, alimentación. Ya una vez que pasan los primeros 2 años de vida, la microbiota se hace muy estable en el transcurso del resto de la vida y lo van a influir los factores relacionados con el estilo de vida y enfermedades. Y ya hacia la vejez, pues hay una modificación de la microbiota donde se favorecen, es menos diversa y donde los microorganismos beneficiosos disminuyen en cantidad. Esta otra imagen siempre me parece muy interesante porque nos demuestra de forma gráfica las proporciones de las bacterias en la microbiota de ser humano. Podemos ver que los firmicutes, que es los rosados, están presentes a lo largo de toda la vida, pero su proporción varía dependiendo de la edad, siendo mucho más abundantes en la adultez y vejez. Fijémonos en la franja verde, que son las actinobacterias. Son predominantes en la etapa de la lactante. A este grupo pertenecen las bifidobacterias. Entonces, como vemos, dependiendo de la edad, de la patología, del desarrollo, van a variar los grupos. Fíjense el detalle en los niños, esa franja roja, que son las proteobacterias propias de los pacientes desnutridos, que dicho sea de paso, ese es un mundo también muy distinto, lo que respecta a la microbiota de los niños con desnutrición. ¿Y cuál es la importancia de la microbiota? Pues es muy importante porque tiene diversas funciones, como son una función nutritiva y metabólica, trófica, de defensa, participa en la motilidad y, como les digo, metabólica. Entonces, todo este conjunto de funciones van a redundar en beneficio para la salud del hospedero, es decir, de nosotros. La función inmunológica es importantísima porque la microbiota educa al sistema inmune y esta educación
hace que nuestro sistema inmunológico sea mucho más tolerante. Participa en la modulación y en la maduración del sistema inmunológico, en la expresión genética del GALT, como les dijo, en la tolerancia de las proteínas y en el control de la inflamación. Un poco más de detalle en lo que respecta al sistema inmune y su función. El butirato, que es un metabolito de la microbiota, incrementa la integridad intestinal. ¿Por qué? Porque es el principal aporte energético del colonocito, por ejemplo. La microbiota favorece una respuesta inmune TH1, incrementa la interleuquina 10 y el interferón gamma y disminuye las interleucinas inflamatorias. Entonces, como vemos, tiene una participación por diferentes vías en el sistema inmunológico. Y aquí vemos en esta imagen un resumen de las 4 funciones principales. Estas engloban las otras. Desde el punto de vista metabólico y digestivo, pues la microbiota digiere alimentos para nosotros, aparte que produce vitaminas que son utilizadas por nuestros sistemas, facilita la absorción de otras vitaminas que no produce y de oligoelementos como calcio, magnesio, zinc y el hierro. Tiene una función de mantenimiento porque se encarga de el trofismo de la mucosa y de estimular la reparación y de la maduración de la mucosa intestinal. Además hace función de barrera. Esta función de barrera es de gran importancia porque ocupa nichos que pudieran utilizar patógenos, produce sustancias que pudieran ser de utilidad contra otros patógenos, además ayuda a consumir los recursos, estimula el desarrollo del sistema inmunológico y del funcionalismo del GALT. Y en la función de defensa, pues tiene que ver todos los demás beneficios que desarrolla en conjunto con el sistema inmunológico. Recordemos, son entre 15.000 y 35.000 especies bacterianas que tenemos en nuestra microbiota. La microbiota intestinal temprana del lactante tiene funciones similares a las que desarrolla en individuos mayores, como por ejemplo la educación del sistema inmunológico, la promoción de la tolerancia de forma que las respuestas inmunológicas sean más sosegadas, protección contra patógenos, desarrollo de barreras intestinales, producción de ácidos grasos de cadena corta que son metabolitos beneficiosos y regula la inflamación. Todo esto sucede desde que la microbiota se comienza a instalar en los intestinos del ser humano. ¿Y cómo es que esto sucede? Pues por supuesto la comunicación que existe entre la microbiota y nuestro sistema nervioso central, que es lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Este eje intestino-cerebro es un sistema de comunicación bidireccional entre la microbiota y el sistema nervioso y va a definir conductas, emociones, control de estrés, respuesta inmunológica, inflamación, tolerancia, como ya lo hemos visto. Por supuesto, existen otros ejes que se desarrollan en nuestro organismo, como es intestino-pulmón, intestino-páncreas, intestino-piel. El que más se está estudiando, el que más estudios tiene, es este de eje intestino-cerebro. ¿Y cómo es esa comunicación entre las bacterias o los miembros de la microbiota intestinal y el cerebro? Pues a través de los metabolitos de la microbiota intestinal, a través del metaboloma. La microbiota produce ácidos grasos de cadena corta, metaboliza los ácidos biliares primarios para convertirlos en secundarios, produce ácido gamma-aminobutírico, GABA, productores de triptófano y de serotonina, además de catecolaminas. Todos estos metabolitos por vía nerviosa, por vía sanguínea, de forma local y sistémica, producen una serie de respuestas a través de nuestro organismo y esto va a traer como consecuencias, como por ejemplo, que se estimule el sistema nervioso simpático y haya secreción de serotonina, que participe en el metabolismo de glúcidos y lípidos, lo vamos a ver un poquito más adelante, y se desarrollen mucho mejor los sistemas programados en el sistema nervioso entérico,
se puedan desarrollar y ejecutar mucho mejor. Las implicaciones del eje intestino-cerebro son tan amplias y tan profundas que se está estudiando cómo la modificación de esta comunicación entre el intestino y el cerebro, microbiota intestino-cerebro, pueden afectar condiciones como el trastorno del espectro autista o los trastornos de ansiedad, hiperactividad, de déficit de atención e hiperactividad, como trastornos de bipolares, ansiedad o depresión. Y todo esto tiene que ver con la producción de precursores neurotransmisores, de neurotoxinas. La biodisponibilidad de los fármacos se ve modificada también por la microbiota. De allí que se están desarrollando amplios estudios sobre la influencia de la microbiota en este tipo de patologías o de condiciones. Y es que estos metabolitos, producto del metaboloma de la microbiota, pues son de gran importancia. La fermentación o digestión de los polisacáridos da origen a los ácidos grasos de cadena corta, formiato, acetato, propionato y butirato. Estos metabolitos de la microbiota participan en mantener la integridad de la mucosa, el pH, inhibir patógenos, aportar más o menor cantidad de energía. Disminuye la translocación de toxinas y de lipopolisacáridos. Un medio grado menos de pH en un ambiente como en el intestinal va a producir una mejoría en la absorción de oligoelementos y de su utilización por el humano y disminuye los patógenos que pudieran ser dañinos, por supuesto, pues ya que ese pH que modifica ya no es el pH ideal para que estos patógenos se desarrollen. Los ácidos grasos de cadena corta son capaces de regular el metabolismo del huésped. Se convierten en señalizadores. Tiene una correlación positiva con el péptido similar al glucagón y con el péptido YY, y de esa forma permiten una mejor utilización de la glucosa por los diferentes órganos. Además, estimulan la producción de insulina, que va a mejorar la utilización de la glucosa, estimula la liberación de péptido YY, que puede dar saciedad temprana, además del péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Se correlaciona negativamente con la sensibilidad a la insulina y con la presencia de ácidos grasos libres. Entonces, como vemos, tienen su participación en lo referente a aspectos metabólicos de glúcidos y lípidos. El propionato en particular aumenta los niveles de colesterol de alta densidad y mejora la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa. El acetato impulsa la gestión de residuos, sirve como fuente de energía, promociona la microbiota, estimula la interacción de bifidobacterias con bacterias butirogénicas, como por ejemplo la Akkermansia, y además el acetato es un importante sustrato para la síntesis de colesterol. Como vemos, la interrelación que hay desde el punto de vista metabólico es de gran importancia. Y el butirato, el cual ya mencioné anteriormente, es la principal fuente de energía de los colonocitos, y esto de esa forma participa en la estabilidad y funcionamiento de la mucosa. Mantiene la barrera epitelial, mejora y participa en la regulación de los metabolismos de glúcidos y lípidos, eh, participando en estas patologías. Disminuye la incidencia de enfermedades metabólicas en pacientes colonizados por bifidobacterias en etapas tempranas de la vida. Participa en el metabolismo de lípidos y estimula el sistema inmunológico. El butirato es uno de los ácidos grasos de cadena corta más estudiados, y mientras más se estudia, parece que se le van encontrando muchos más beneficios, sobre todo desde el punto de vista metabólico. Ustedes dirán, sí, todo está bien, y a muchos les debe parecer todo este mundo interesante, pero ¿cómo es eso de que no estamos solos? ¿Cómo es eso de que la microbiota nos acompaña? Que es la otra parte de lo que hace referencia al título de esta presentación. Esta presentación se llama No estamos solos, la microbiota me acompaña.
pero en realidad no estamos solos. Pues no, la mayoría de nosotros tenemos una red social, tenemos familia, pareja, hijos, primos, pacientes, amigos, y realmente no estamos solos. Pero, en verdad, esa es la única compañía que tenemos en nuestra vida. ¿No estamos solos? Pues no, no estamos solos. Y ya les voy a explicar por qué. Y no estamos solos, nunca estamos solos, aunque vivamos solos en una casa. Y no estamos solos porque el ser humano es un holobionte, es decir, un huésped pluricelular que está cohabitado de forma simbiótica con una gran cantidad de microorganismos que habitan en sí y que de forma comensal y mutual conviven, obteniendo beneficios para ambos, es decir, el ser humano y su microbiota. Y este término del holobionte no es una cosa nueva. La bióloga Lynn Margulis en 1990 explicaba en sus investigaciones que el holobionte es una unidad formada por un organismo pluricelular, humano, planta o animal, y un simbionte primario. En nuestro caso, el ser humano es el organismo pluricelular y el simbionte primario es toda nuestra microbiota. En el reino vegetal y el reino animal también se presenta. En 1994 se publicó por primera vez por parte de Richard Jefferson el término de hologenoma. Y en el 2008, Silver Rosenberg y Rosenberg acuñaron o comenzaron a hablar acerca de la teoría hologenómica de la evolución. Y entonces esto tiene implicaciones tanto desde el punto de vista antropológico, filosófico, incluso hasta de religión. ¿Qué es el holobionte? Una comunidad biológica entre hospedero y comunidad microbiana. Es una organización biológica donde se asocia un organismo pluricelular junto con un microbiota simbiótico. Es una asociación de diferentes especies que originan unidades ecológicas nuevas y diferentes. Es una comunidad biótica que se retroalimenta y que tiene actividades y características cada una de sus componentes. Como vemos, nos describe perfectamente. Pero, ¿a qué se refieren con el hologenoma? Pues no es más que la unión de todos los genes del holobionte. En nuestro caso serían los genes del ser humano más los genes de nuestra microbiota con la que convivimos de una forma simbiótica. Toda esa carga genética se conoce como hologenoma. De hecho, no hemos estado solo nunca, puesto que nuestra microbiota ha evolucionado simbióticamente con nosotros, con los homínidos, con los seres humanos. Se transmite en mayor o menor medida ese hologenoma a las descendencias, bien sea por el contacto piel a piel, madre-hijo, por la alimentación a través de la lactancia humana, o si el niño nace por parto, la comunidad bacteriana de todo el canal del parto, justamente. El hologenoma microbiano se puede modificar de una forma mucho más fácil y eso permite que tengamos los humanos cierta evolución desde el punto de vista genético. Además, la principal fuerza impulsora de la evolución pudiera estar relacionada con la incorporación de microorganismos. Esto tiene que ver tanto con el hologenoma como con la teoría de la evolución genómica, hologenómica. Si bien conociendo que los humanos tenemos toda esta carga genética de los 30.000 genes que tenemos los humanos contra los 3 millones o más de la microbiota, los científicos, los filósofos e incluso los teólogos se hacen la pregunta de qué tan humanos somos realmente los humanos. Y es que realmente los humanos no hemos evolucionado solamente como organismos, como personas de las diferentes especies desde que aparecimos sobre la faz de la Tierra, sino que todos nuestros sistemas y órganos han venido evolucionando
y toda nuestra relación con el medio ambiente ha venido también evolucionando porque hemos venido modificando el medio ambiente. Pero toda esa población microbiana, toda nuestra microbiota ha evolucionado en conjunto con nosotros y es lo que ha permitido que nuestra especie se encuentre en este nivel, puesto que ha habido un comensalismo y un mutualismo, una simbiosis desde que comenzó la evolución. La microbiota se puede alterar por enfermedades, pero una microbiota alterada también puede ocasionar enfermedades. La microbiota regula la permeabilidad intestinal y los movimientos intestinales, y eso permite que mayor o menor cantidad de antígenos, macromoléculas atraviesen la barrera digestiva. Afecta el metabolismo de lípidos, glucosa y glúcidos y de los huesos. Se relaciona con la aterosclerosis, obesidad, diabetes y osteoporosis. La colonización intestinal ojalá fuese influenciada 100% por la leche humana. La microbiota intestinal tiene la capacidad de generar respuestas o regular respuestas inflamatorias y neuroinflamatorias, y de esa forma puede litigar la lesión cerebral y además puede también influir en la conducta del ser humano. Como vemos, tiene amplísimas repercusiones en nuestra vida. ¿Qué se puede decir de la microbiota? El 95% es intestinal, es la que se ha ido estudiando con mayor intensidad y profundidad. Es una huella digital, ninguno tenemos una microbiota igual al otro individuo. 150 genes por cada gen humano. De acuerdo al número de células eucariotas de nuestro cuerpo, con respecto a las bacterias, una relación 1 a 1. Son 15 de 15.000 a 35.000 especies. Produce ácidos grasos de cadena corta que nos originan los grandes beneficios. Evoluciona con nosotros desde la infancia hasta la vejez. Existen los ejes de comunicación, intestino-cerebro, intestino-páncreas, intestino-piel. Y no olvidemos que somos un holobionte y que es nuestros compañeros microbianos que nunca nos dejan solos, han evolucionado con nosotros desde que la evolución de nuestra especie comenzó. Y de nuevo quiero agradecer la presencia de ustedes hoy, agradecer a la filial Guárico por la invitación, a Laboratorios Megalabs por la gentileza de haberse encargado de organizar esta actividad. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas o sus comentarios. Un abrazo para todos.